Miles de personas han recordado en Madrid el espíritu del 15M, cuando se cumplen 5 años de aquella manifestación que marcó un antes y un después en lo social y en lo político. Y no solo en Madrid. Ese 5º aniversario ha tenido su réplica en otras 50 ciudades españolas, entre ellas Valladolid. Buenos días. También en Castilla y León hemos visto y oído los ecos de aquella sonada protesta ciudadana. 5 años después, quienes participaron en este movimiento creen que la reivindicación continúa. Sentíamos que teníamos que romper, era una necesidad de rebeldía. Yo creo que fue un desborde que sorprendió a todas las fuerzas políticas. En un campo de fútbol ha presentado Pedro Sánchez al equipo con el que quiere gobernar si gana las elecciones de junio. Caras nuevas, pero también rostros de anteriores ejecutivos socialistas. Y es ahí donde ve sombras el Partido Popular. Los populares creen que son las viejas políticas del fracaso. Es lunes 16 de mayo, cada vez son más las comunidades que cumplen y presentan sus números ante el Consejo de Cuentas. Casi 7 de cada 10 ya lo hacen, una buena noticia teniendo en cuenta que hace 13 años solo lo hacía la mitad de las que hay en Castilla y León. Eso nos permite saber, por ejemplo, que en Segovia y Ávila están las comunidades con más deuda acumulada y en León la que más superávit tiene. La temporada de setas de primavera ya está en marcha en León. Hay una treintena de pueblos que se han unido para regular la recogida y evitar los robos. Pero además se están planteando, junto con las localidades limítrofes de Palencia, crear el mayor parque micológico de todo el país. La más multitudinaria de las manifestaciones del 5º aniversario del 15M se ha celebrado en Madrid. La capital madrileña fue el germen de este movimiento en nuestro país y fue en la Plaza del Sol donde durante 28 días acamparon miles de personas. Ahí ha finalizado esta manifestación de personas que ha recordado este domingo el espíritu de aquella concentración. 5 años después, el movimiento 15M ha salido de nuevo a las plazas de las ciudades donde nació todo. Valladolid ha sido una del medio centenar de capitales donde se ha vivido este 5º aniversario. Como hace un lustro, los ciudadanos han sacado a la calle sus reivindicaciones, diversidad en sus lemas y en sus quejas, las más solicitadas, la abolición de los paraísos fiscales o que haya una mayor implicación de los gobiernos en la sanidad pública. 5 años después, luce la camiseta con la misma ilusión. Sentíamos que teníamos que romper, era una necesidad de rebeldía. Personas como María Ángeles, Daniel o David llenaron las plazas. Nuestra sorpresa fue cuando arrancamos el ver cantidad de gente nueva, desconocida, que cuando ya llegamos y vimos aquel aluvión, fue emocionante. Yo creo que fue un desborde que sorprendió a todas las fuerzas políticas. Yo creo que sorprendió a la propia gente que se acercaba a la plaza y lo bonito de decir, esto no puede pasar, ¿no? Y pasó. A la desafección política se unían 3 años de crisis económica. Es necesaria una revolución ética. Y la indignación compartida en Internet despertó en la calle. Lo que hizo fue colocar a la ciudadanía en el centro y empezó a pedir responsabilidades de la gestión política de esa crisis, ¿no? Y de esa austeridad. Digamos que cambió la narrativa. Todo lo que el 15M decía, ¿no? y sintetizaba en pocas frases, era una preocupación a nivel mundial. Yo creo que salió lo bonito de la sociedad, el somos capaces y tenemos fuerza. Su unión paró desahucios y sentó corruptos en el banquillo y sus protestas desembocaron en nuevos partidos políticos. El 15M ha sido el movimiento social con más impacto de la historia política española. Han conseguido una representación más fiel en el Congreso, aunque el 15M para ellos no son escaños, sino sentimientos. Apelando al cambio de políticas, ha presentado Pedro Sánchez a su equipo con el que quiere gobernar si gana las elecciones el 26 de junio. Está formado por 10 hombres y 10 mujeres, algunos muy conocidos. Sánchez ha rescatado a antiguos ministros socialistas y esa parece ser la clave. Cree que su partido solo gana cuando es y se comporta como el PSOE.
Los ministrables de Sánchez han tomado la palabra y han marcado las pautas de las que podrían ser sus carteras. Para un pacto social y político por la educación. Un sí a la cooperación para evitar las muertes. Habrá un referéndum de todos los españoles para aprobar esa reforma. Para nosotros el desarrollo rural es un objetivo prioritario. Vamos a apoyar al máximo a los jueces. Sin cultura no es posible un cambio individual ni colectivo. 15 áreas y una posible vicepresidenta, Meritxell Batet, que se ha encargado de dirigir el acto. El punto y final lo ha puesto Pedro Sánchez, que aprovechando su presencia en Barcelona sacaba esta conclusión de las intervenciones de su equipo. Es precisamente que España y Cataluña no pueden esperar más. Y que la palabra, como bien decía antes Rafa, es transformación, es cambio. El PSOE recupera a exministros como Ángel Gabilondo, Jordi Sevilla, Josep Borrell o Margarita Robles e incluye caras nuevas como la del senegalés Luc André Diouf o el catedrático de Derecho Constitucional Gregorio Cámara. Para el PP, el nuevo equipo de Sánchez no trae más que viejas políticas. La vicesecretaria del PP, Andrea Levy, ha asegurado que Sánchez miente porque el modelo del PSOE es pactar con el bloque extremista de la izquierda, como ha ocurrido en los ayuntamientos de Barcelona y de Valencia. También ha criticado al líder socialista por parafrasear a Adolfo Suárez en uno de sus actos políticos. Levy cree que más que un gobierno en la sombra, como se ha presentado Sánchez, es un gobierno en penumbra. El Partido Socialista queriendo hoy presentar como nuevo un equipo que desde luego lo que tiene son políticas viejas y fracasadas. No es el gobierno en la sombra de Pedro Sánchez, sino el gobierno en la penumbra de las políticas fracasadas de la izquierda. Las mancomunidades van tomando conciencia de sus obligaciones, una de ellas la de presentar sus números al Tribunal de Cuentas. Hace una década lo hacía algo menos de la mitad. Ahora casi 7 de cada 10 cumplen con ese trámite. Otra cosa será que además de hacerlo todas, esas cuentas estén equilibradas. El Consejo de Cuentas tiene sobre la mesa los balances de 181 mancomunidades de las 276 que hay en Castilla y León. Faltan muchas, pero lo cierto es que la tendencia apunta a una clara mejora, porque si en 2003 habían cumplido un 47,2%, en 2014 la cifra se eleva al 65,6%. Es la última actualización de datos del Consejo de Cuentas que nos permite extraer más conclusiones. Segovia y Ávila son las provincias con más mancomunidades con deuda acumulada, 3 cada una, y precisamente en Ávila está la que más débitos suma, por encima de los 240.000 euros. En total, las deudoras suponen un 6,6%, mientras que las que tienen déficit alcanzan el 12,7%, son 23. En Valladolid situamos la mancomunidad con mayor déficit, que ronda los 130.000 euros, y en Palencia la que menos, con 9 euros. Aunque no todos son cifras en negativo, también se detectan mancomunidades con superávit. En el caso de León destaca una con casi 1,5 millones de euros de beneficio. Con esta marcha, los vecinos de Santovenia de Pisuerga han reivindicado un carril bici que una la localidad con Valladolid capital de forma segura. Ahora mismo los ciclistas circulan por la carretera autonómica Valladolid 113, que es una de las vías más transitadas de toda la comunidad. Es el 6º año consecutivo que los vecinos realizan esta marcha reivindicativa. La temporada de setas de primavera ya ha arrancado en la comunidad. Es tal la demanda que en la provincia de León se han visto obligados a regular la recogida. 30 pueblos se han unido para evitar la recolección incontrolada y de paso tratar de sacarle partido a esta afición. Su intención, junto con los municipios cercanos de Palencia, es crear el mayor parque micológico de toda España. El potencial micológico y turístico de esta zona de León junto al río Cea y la ausencia de una regulación de aprovechamiento de setas ha llevado a una treintena de juntas vecinales a constituir este primer parque micológico de la provincia. No solamente como una alternativa económica, sino como una alternativa de turismo para intentar atraer gente a pasar el fin de semana, a esta bonita zona tan desconocida para muchos. Se regulan los cotos y las cantidades que se podrán recoger con un máximo de 100 carnets al año y tasas desde los 10 euros para un vecino del pueblo, los 150 euros de cualquier interesado o las tarjetas turísticas. La oferta es de pasar aquí el fin de semana y que por 10 euros tú puedas coger
tus setas, vamos a tener una serie de aparcamientos, una serie de zonas señaladas. Todo para evitar el robo masivo de las 19.000 toneladas de níscalos, boletus o setas de San Jorge que crecen en esta zona. Han venido gente de fuera y han rastrillado los pinos para quitar las setas, con lo cual es un destrozo impresionante a las setas y al tema micológico. Un proyecto de gestión sostenible que revierta en el cuidado del monte o en rutas turísticas y que estudien ampliar a Palencia. La parte de Palencia limítrofe con nosotros y nosotros. Podría haber un proyecto que sería el parque más grande de toda España a nivel micológico. La temporada de setas de primavera en 15 días será el estreno del parque. No hay más que salir al campo para disfrutar del colorido paisaje que encontramos estos días. Junto a los distintos tonos de verde aparece salpicado el amarillo de la colza. En esta campaña se han sembrado casi 20.000 hectáreas en la comunidad. Una muy buena cifra si tenemos en cuenta que hace 15 años apenas llegaban a las 300. Ese aumento de la producción se debe sobre todo a que es un cultivo mucho más rentable que el cereal. La colza sube como la espuma, es una alternativa emergente y de presente. El amarillo tiñe los campos castellanos, especialmente en Valladolid, Salamanca, Ávila, Burgos, pero sobre todo aquí, en Zamora. Hace años esta imagen podría ser el símil de una gota de agua en un desierto. A día de hoy, estas mantas amarillas ya se extienden en unas 20.000 hectáreas de terreno a lo largo y ancho de Castilla y León. Mantas que se aprecian mucho mejor desde un helicóptero. Esta oleaginosa se ha extendido de forma considerable teniendo en cuenta que hace 15 años solo había poco más de 200 hectáreas en la comunidad. Los agricultores se decantan cada vez más por ella por los grandes rendimientos, sobre todo en las tierras de regadío. Podemos hablar aquí en esta zona en concreto de rendimientos entre 4.800 y 6.000 kilos por hectárea, que al doble de precio que un cereal, pues es una alternativa bastante buena en rotación. Resiste bien la sequía y los rigores del invierno. Aguanta bastante bien la helada y encharcamientos. Es favorable y pues la gente nos estamos tirando a ello. Castilla y León está a la cabeza de España en cuanto a superficie, casi el 40% del total. Su destino principal es la producción de biodiesel. Y en las huertas de Fuentesauco también es tiempo de espárragos. En su día era tanta la producción que se referían a ellos como el oro blanco de la Guareña. Hoy su cultivo se ha reducido, aunque sigue siendo una de las grandes estrellas de la producción agrícola de esta comarca zamorana. Una campaña que ha comenzado con un mes de retraso a causa de las lluvias y que se desarrollará hasta mediados del mes de junio. Un trabajo duro para los agricultores que tienen que acudir todos los días a sus esparragueras. Blancos o verdes, o más conocidos como trigueros, en Fuentesauco están en plena campaña del espárrago. Para que se hagan una idea, con el tiempo que están teniendo la última semana de calor y la humedad de la tierra, este espárrago ha crecido todo esto en tan solo 2 días. Trabajo duro y constante que ha hecho que los jóvenes no sigan con un cultivo que hace décadas alcanzaba los 400.000 kilos en una campaña frente a los 65.000 de ahora, a pesar de su rentabilidad. Es rentable para hacerlos familiarmente, lo que pasa que es muy trabajosa. Cuando llegó el boom de la construcción se dejaron de sacar muchos espárragos. Rentabilidad y calidad arropada por una tierra saucana idónea para este cultivo. Son tierras francoarenosas, donde se les pide un pH neutro, o sea, una serie de circunstancias y de combinaciones de nutrientes de la tierra que hace que el espárrago sea pues excepcional. Tenemos un terreno exquisito para él, entonces sale una calidad extrema, muy suave, paladar, dulce. La producción es destinada principalmente a los mercados en fresco y de ahí a los fogones, donde son una de las estrellas de la temporada. Si no han presentado todavía la declaración de la renta, tienen tiempo para hacerlo hasta el 30 de junio. Aún pueden beneficiarse de deducciones, por ejemplo, por pertenecer a un sindicato o a un colegio profesional. Puede que no sea mucha la cantidad, pero todo suma. Hay más deducciones, por ejemplo, por alquiler de vivienda y por donaciones. ¿Sabían que la aportación a un partido político o a un sindicato desgrava?
o que tiene que tributar por las subvenciones que recibe, estos datos no aparecen en el borrador y por eso es necesario aportarlos. El gasto jurídico y también sería deducible, en fin, son deducciones que normalmente no van a estar en el borrador. No porque no quiera Hacienda, es que por protección de datos no lo pueden poner. Hay que analizar los diferentes escenarios de tributación porque de ello puede depender que no salga a devolver o a pagar. Lo importante es saber, en base al importe que vamos a pagar en el año, qué impuestos sobre la renta vamos a tener que pagar, cuál es nuestra tarifa. Pero a pesar de las medidas puestas en marcha por la agencia tributaria para facilitar los pasos a seguir para hacer la declaración, como el programa Renta Web, todavía nos sigue pareciendo complicado. Tienes que bajarte los códigos y todo y es un caos para entrar en la página. Tienes que estar con el tiempo, ver los plazos, no pasar los plazos, que tienes que tener todos los papeles a tiempo. Pero si queremos mejorar nuestras cifras para la siguiente campaña, existen productos financieros fiscalmente muy ventajosos. Los fondos de inversión, la ventaja está en que tributaré cuando decida reembolsar el fondo. Mientras tanto, a través del mecanismo del traspaso exento, conseguiré no tributar en el IRPF. El 29 de junio es el último día para solicitar cita previa y el 30 finaliza el plazo para presentar la renta 2015. 23.000 personas tienen poliquistosis renal en nuestro país, una enfermedad crónica, hereditaria, que en la mitad de los casos requiere de diálisis o de un trasplante. Acaba de publicarse el libro blanco de esta dolencia y en junio se lanzará el primer registro de pacientes. Aparece entre los 30 y los 50 años, quistes que se desarrollan en los riñones y hacen que aumenten hasta 4 veces su longitud y 20 veces su peso. Tienen consecuencias físicas y psíquicas, sobre todo porque es hereditaria y no se cura. Saber que estás ante una enfermedad que no tiene tratamiento, que el día a día, que un día el día siguiente va a ser peor que el día anterior, que los siguientes análisis van a salir peor que los anteriores. Esto en el fondo crea una sensación de angustia y de tristeza, ¿no? En la mitad de los casos la poliquistosis acaba irremediablemente en diálisis o en un trasplante, que también limita y condiciona el futuro de los pacientes. Puede ser que la técnica que tenga que utilizar para la diálisis le obligue a dejar su puesto de trabajo y lo obligue a tener que salir del mercado laboral. Los pacientes que reciben la diálisis en su domicilio tienen que viajar menos, ¿vale? y son capaces de volver al trabajo o continuar en el mismo. La poliquistosis cuesta en toda Europa 2.000 millones de euros cada año. No hay tratamientos más allá de un estilo de vida saludable. El registro de pacientes, que empezará en junio, y un medicamento ya aprobado en Europa son las esperanzas de los afectados para luchar contra la enfermedad. España recibirá a un grupo de 150 refugiados antes de que termine este mes de mayo. Lo ha anunciado el ministro del Interior en funciones. Jorge Fernández Díaz asegura que nuestro país está cumpliendo con las peticiones que realiza la Organización Internacional para los Refugiados. Estamos esperando a esas 200 personas. Ya puedo informar ahora, y lo digo ahora por primera vez, que nos ha comunicado la Organización Internacional de Migraciones desde Grecia, que el primer grupo de los 150, concretamente 87, llegarán el día 24 o 25 de mayo próximo a España y que los restantes, hasta los 150, a la semana siguiente. Así, por la megafonía del estadio Old Trafford de Manchester, pedían a los aficionados que desalojaran el estadio y así, ayudados por perros, la policía rastreaba la grada después de encontrar un paquete sospechoso. Fue un aficionado el que alertó a los agentes. Los artificieros realizaron una explosión controlada. Según la policía, lo encontrado era parecido a un artefacto explosivo formado por un teléfono móvil adherido a un tubo y varios cables, pero el mecanismo no era viable. Tres comunidades, Galicia, Asturias y Castilla y León, se reúnen hoy para hablar de transporte de mercancías. En Ponferrada se dan cita esta mañana el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León y sus homólogos gallego y asturiano. Juntos van a evaluar las iniciativas en torno a la red transeuropea de transporte pensada para facilitar la comunicación de personas y mercancías a lo largo de toda la Unión Europea. Y en la audiencia de Valladolid hoy se celebra juicio contra 5 de los detenidos en la operación Pelusa. Están acusados de regentar 2 puntos de venta de heroína en los barrios de La Rondilla y La Farola.
La semana arranca sin apenas nubes, ambiente primaveral para este lunes que nos dejará temperaturas suaves. Durante toda la jornada de hoy lunes el cielo estará despejado en toda Castilla y León. No se descarta alguna nube en la zona de montaña, pero irán dispersándose poco a poco a lo largo del día y no tendrán apenas importancia ni descargarán lluvias. Temperaturas en ascenso en toda la comunidad, tanto las mínimas como las máximas. Ya serán más suaves y más propias del mes de mayo. En algunas zonas podrían superar los 20 grados durante las horas centrales del día. Perder las tradiciones es en cierta forma perder las raíces. En Velilla del Río Carrión no están dispuestos a dejar atrás su identidad, por eso han recuperado su Pinada del Mayo. Hace 4 años los jóvenes del municipio la celebraron por primera vez desde hace mucho tiempo y, como van a ver, la repiten con mucho éxito. Lo primero es seleccionar uno de estos pinos autóctonos y prepararlo para ser el centro de la fiesta. Se le corta, se le poda, se le pela, dejamos una copa bonita y comemos ahí en el pinar, todos en hermandad. Y luego por la tarde ya nos venimos en desfile hacia aquí, hacia la Campa de la Reana. Una vez en la Reana, toda ayuda es poca para pinar el mayo, un trabajo indispensable para la celebración que no resulta fácil. Hay que ir tirándole poco a poco, subiéndole y dejarle el resto totalmente, para que quede bien anclado al suelo. Luego le anclamos con estacas y piedra y tierra. Y con todo listo y bien asegurado, es el momento de animarse o animar a quienes traten de encaramarse por este tronco para alcanzar unas rosquillas o el premio gordo, en este caso un jamón. Yo creo que hay que cogerlo, el primer empujón cogerlo así un poco rápido, porque si no como pares muy pronto cuesta muchísimo ya. No hay ningún truco, lo único pues es ponerse a ello y tener ganas y la maña de subir. Esta tradición se perdió hace años tras un accidente, pero Velilla lleva un lustro tratando de recuperarla, apostando además por crear cantera. Viendo ellos cómo se corta, que le traigan ellos hasta aquí, que luego se agarren aunque no consigan subir, siempre pues les damos una rosquilla o un pequeño detalle para que se vayan animando. El origen de la fiesta está en la ofrenda del miembro eréctil para fecundar a la madre naturaleza. Hoy es una tradición que sirve de excusa para hacer comarca. Olmedo supo ver en el circo el motivo para atraer visitas a su municipio. De eso casi hace una década, y hoy por hoy se ha convertido en uno de los festivales a los que hay que asistir. Durante todo el fin de semana, payasos, acróbatas, bailarines han dado un gran espectáculo. Si preguntamos en plena calle, parece que lo tienen claro. Una maravilla, nada, fenomenal. Me parece fantástico, es una idea muy buena. Bastante bien, está bastante chulo, la verdad. Fenomenal. Muy bonito. A todo el mundo creo que le guste. Hablan de Circo Olmedo. Por 9º año consecutivo, el circo se saca a las calles de esta localidad vallisoletana. Lo que intentamos es que todo el mundo conozca el circo y pueda disfrutar de las técnicas y conocerlo. Algunos lo desconocían. Hemos venido con unos amigos porque no sabíamos ni que existía. Otros son fieles a todas las ediciones. Sí, todos los años, todos los años. Espectáculos, comedias callejeras, mercados o este pasacalles han inundado de color Olmedo durante estos días. Es un grupo de percusión, La Torcida, y son jóvenes del espacio joven que durante estos años les ha ido entrando ahí el gusanillo del circo, entonces van a ir con malabares, con zancos, con bicicletillas. Finalizan 3 días de magia. Ahora toca recoger la carpa y comenzar a pensar en el Circo Olmedo de 2017. Así nos vamos. La información continúa en nuestra web www.rtvcil.es. Pasen un buen día. Adiós.